¿Es lo que ocupan los titulares realmente lo más importante, o hay una partida mucho mayor jugándose en las sombras? Esta semana, tras el atentado contra Putin, Ucrania ha sido golpeada por una ola de ataques masivos a su infraestructura esencial. No se trata solo de misiles. Puertos incendiados, buques destrozados y alertas de emergencia desde Yemen hasta el Mar Negro muestran que el conflicto rebasa cualquier frontera. Mientras las explosiones inundan las noticias, en despachos cerrados se fracturan viejas alianzas. Polonia, otrora firme defensora de Ucrania, acaba de dar la espalda a Kiev como garante de seguridad, dejando al descubierto grietas profundas dentro del bloque occidental. Por si fuera poco, Zelensky ha insinuado que podría abandonar la presidencia bajo ciertas condiciones, una señal de lo volátil que es el liderazgo en la tormenta. Su destino, y el de Ucrania, podrían decidirse lejos de cámaras y micrófonos. En paralelo, líderes como Trump y Putin lanzan declaraciones incendiarias, incrementando la incertidumbre global. Aquí no solo está en juego el prestigio de los países, sino la seguridad de millones y el equilibrio político en Europa y Medio Oriente. Ignorar estas señales sería perder la oportunidad de entender quién realmente gana poder en esta crisis. Porque lo decisivo suele ocurrir fuera de foco. Para comprender cómo llegamos a este punto crítico, debemos revisar el contexto y los movimientos clave que lo detonaron. Veamos cómo se fueron alineando las piezas en este tablero. Todo cambió de madrugada, cuando un ataque estremeció la región. Rusia denunció que Ucrania había lanzado cerca de 90 drones armados contra la residencia presidencial de Putin en Novgorod. Moscú tachó el hecho de acto terrorista inédito, lo que sacudió el delicado equilibrio local y encendió las alarmas internacionales. La represalia rusa fue inmediata. Bombardearon infraestructura clave en Odessa, enfocándose en áreas donde, según inteligencia, Ucrania almacenaba y preparaba más drones. El aeropuerto de Odessa quedó fuera de servicio, alimentando rumores sobre depósitos militares ocultos. Altos mandos rusos justificaron la contundencia de la respuesta, asegurando que era esencial para evitar futuros atentados y advirtiendo de posibles consecuencias irreparables. El ambiente se volvió aún más volátil, donde cualquier error podía ser fatal. La comunidad internacional observaba con creciente inquietud. Donald Trump, expresidente estadounidense, condenó la agresión y alertó sobre el peligro de una escalada incontrolable. Otros líderes sumaron advertencias, temiendo que cada ataque destruya las últimas vías de diálogo. Con cada movimiento, el riesgo de una guerra total aumenta y la frágil esperanza de paz se desvanece. El equilibrio de poder en Europa, y quizás en todo el mundo, parece más precario que nunca. La tensión en los despachos se traduce en decisiones que pueden cambiar el destino de millones. Mientras tanto, los líderes buscan desesperadamente una salida que no implique el abismo. Lo que parecía una lucha entre dos bandos es, en realidad, una partida compleja con múltiples jugadores y reglas que cambian sobre la marcha. Justo cuando Ucrania más necesita apoyo, la unidad europea comienza a resquebrajarse de forma alarmante. Polonia, aliada histórica de Kiev, ha decidido no ofrecer garantías de seguridad a Ucrania. ¿El motivo? Un temor tangible a represalias rusas y al riesgo de una escalada militar en su propio territorio. Esta postura ha provocado una tormenta política en Varsovia. Mientras algunos insisten en respaldar a Ucrania sin reservas, otros temen pagar un precio inasumible. Ahora, las condiciones para cualquier respaldo polaco se han vuelto fuente de disputas. Una de las exigencias más controvertidas es que Ucrania retire monumentos dedicados a figuras como Stepan Bandera. Estos símbolos han pasado de ser detalles históricos a fichas de negociación en la mesa europea. La memoria pesa tanto como las armas. Durante una reciente visita, representantes polacos entregaron a Kiev documentos originales sobre Volinia. Una advertencia de que la historia sigue influyendo en la política actual. Mientras tanto, la cohesión europea se fragmenta. Donde antes había un frente unido, hoy hay un mosaico de intereses, condiciones y viejas heridas que vuelven a abrirse.
Con este tablero inestable, la falta de apoyo claro deja a Ucrania peligrosamente expuesta y altera el equilibrio de poder en todo el continente. Las fisuras diplomáticas no solo amenazan a Ucrania. Cada decisión europea repercute más allá de sus fronteras. Muy pronto, la presión sobre otros aliados se volverá insoportable. ¿Quién guiará a Ucrania si los apoyos internacionales titubean? La pregunta se vuelve urgente tras la declaración de Volodymyr Zelensky. Está dispuesto a dejar la presidencia cuando termine la guerra, pero solo si Ucrania recibe garantías de seguridad claras, firmadas y legalmente obligatorias, especialmente por parte de Estados Unidos. Zelensky no confía en Vladimir Putin ni en una paz basada en promesas orales. La historia reciente ha dejado en claro que la vida y la soberanía de millones de ucranianos no pueden depender de acuerdos verbales ni de la buena voluntad de Moscú. Según Zelensky, solo la protección de tratados internacionales sólidos permitiría la retirada de tropas y garantizaría la integridad territorial y los derechos de la población. Sin tales garantías, Ucrania corre el riesgo de nuevas agresiones o represalias incontrolables. Internamente, el panorama es igual de incierto. La estabilidad política depende de pactos aún no definidos y de la habilidad de los líderes para evitar un vacío de poder. El temor a divisiones internas y a la entrada de fuerzas hostiles crece día tras día. Por eso, Kiev presiona a Washington para obtener compromisos tangibles, no solo promesas pasajeras. La cuestión central ya no es solo quién gobernará Ucrania, sino si existirá una Ucrania segura para gobernar. Mientras tanto, Europa y Ucrania sienten cómo las tensiones se multiplican en otros frentes. En Oriente Medio, las señales de inestabilidad se intensifican y nuevas alianzas inesperadas emergen. El tablero global está en movimiento y nadie parece tener el control total. La crisis no se limita a Europa, también sacude otras alianzas clave. Mientras el mundo observa a Ucrania y Rusia, nuevos focos de inestabilidad emergen en rincones distantes, dejando claro que ninguna frontera detiene la escalada de tensión. En Yemen, la situación se complica tras el estallido de un conflicto reciente. Una coalición liderada por Arabia Saudita lanzó ataques aéreos contra buques sospechosos de transportar armas. En vez de fortalecer la unidad, la ofensiva expuso fracturas peligrosas entre los aliados. Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, aliados tradicionales, ahora muestran desacuerdos abiertos. Las diferencias internas debilitan la coalición, restando eficacia frente a amenazas externas y desafíos internos. La ruptura amenaza con dejar a Yemen aún más vulnerable. Ante la violencia creciente y la sospecha de tráfico de armamento, Yemen ha declarado el estado de emergencia por 90 días. Esta medida extrema subraya el nivel de alarma, pero también pone mayor presión sobre unas estructuras políticas y sociales ya precarias. Expertos advierten que la desconfianza puede llevar a la desintegración total de la alianza. Sin coordinación ni estrategia clara, la región queda expuesta a grupos armados y actores externos, abriendo la puerta a un caos aún mayor. Mientras Oriente Medio redefine equilibrios de poder y Europa lidia con alianzas fracturadas, el efecto dominó es innegable. El colapso de alianzas amenaza no solo la seguridad regional, sino la estabilidad y la economía de millones en varios continentes. En este escenario incierto, surge una pregunta urgente. ¿Cómo podemos prepararnos para un mundo donde las alianzas tradicionales ya no ofrecen garantías? El destino de la región podría depender de decisiones que se tomen en las próximas semanas. En el siguiente acto, exploraremos cómo los líderes intentan responder a una crisis que crece sin control. Nada volverá a ser igual. Tu entendimiento es crucial en este momento decisivo. La política global se sacude ante una ola de ataques y tensiones tras el atentado contra Putin y la dura respuesta rusa a Ucrania. Alianzas que parecían sólidas ahora se tambalean, mientras los intereses de poder chocan de forma visible y oculta. Lo que vemos en los titulares es apenas una mínima parte. La verdadera lucha se libra en negociaciones secretas y decisiones fuera del alcance público. Si nos conformamos con la superficie, seremos vulnerables a relatos manipulados y perderemos de vista los riesgos reales.
Ignorar los motivos profundos detrás de cada movimiento puede costar vidas, estabilidad y el futuro de países enteros. Por eso, hoy es indispensable mantener una mirada crítica y no dar nada por sentado. El destino de millones, el liderazgo de figuras como Volodymyr Zelensky y la seguridad regional se deciden ahora mismo, muchas veces lejos de las cámaras. La continuidad de gobiernos, la reputación internacional y la redistribución del poder en Europa y Medio Oriente están en juego. Cada acción, por pequeña que parezca, puede tener consecuencias imprevisibles en los próximos meses y años. Como ciudadanos informados, tenemos la responsabilidad de no resignarnos a la comodidad ni al ruido superficial. Solo comprendiendo la complejidad podremos exigir transparencia, discernir la verdad y evitar ser simples piezas de un gran tablero. La historia se está escribiendo y nuestra actitud ante la información marcará la diferencia. Mantente alerta, cuestiona, infórmate y comparte. Solo así podrás anticipar y adaptarte en un mundo donde lo único seguro es el cambio.